Claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludos a su amigo licenciado René Castellano Holguín, director general de la revista Informa, transmitiendo directamente de la plataforma revista Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Saúl Muñoz López, magistrado en tribunales agrarios. Ya todos lo conocemos a usted, doctor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo tu auditorio, René Castellano Holguín. Muchas gracias a ti en lo personal y a la revista que fundas y que hoy dignamente representas. Gracias por la invitación a esta charla y también gracias a las personas que nos ven y que nos escuchan a través de esta plataforma. Muchas gracias, a tus órdenes. Gracias, doctor. Pues sí, de igual manera, muchas gracias a las personas que nos acompañan. Hoy queremos abordar un tema que usted pues, es el especialista de eso, doctor. Es la necesidad del derecho agrario en la formación del futuro del licenciado en Derecho, doctor. Iniciemos, doctor. ¿Qué deben saber los estudiantes de la licenciatura en Derecho del derecho agrario en su parte sustantiva, doctor? Bueno, empezaría por aclarar que yo no soy especialista en la materia. Yo soy una persona inquieta que le gusta estudiar y que todos los días aprende. Y todos los días corregimos nuestro trabajo jurisdiccional en tribunales agrarios. Así nos lo va indicando la docencia universitaria, el trabajo de investigación jurídica. Y una segunda precisión, tampoco tengo el síndrome de hubris, ¿no? Esa enfermedad que le da a las personas que creen que lo saben todo. Entonces, no. Hechas estas dos precisiones, los estudiantes de Derecho y ya también los abogados que ya egresaron de la licenciatura deben conocer las instituciones básicas del derecho sustantivo en la materia agraria. Hay muchas instituciones, por ejemplo, la sucesión en la materia agraria, la restitución en la materia agraria, los conflictos por posesión, la expropiación, la reversión, la prescripción positiva, en fin, una serie de temas que forman parte de la ley agraria en los artículos 1 al 162, que es la parte sustantiva. Me parece que la comprensión de esa temática es elemental los jóvenes que están cursando la licenciatura en Derecho y también de compañeros que ya son egresados, o sea, que ya son licenciados en Derecho. Esos serían algunos, no todos los temas, ¿verdad?, de la parte sustantiva, porque pudiéramos hablar de las diferencias entre un ejido y una comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Pudiéramos hablar de la clasificación de las tierras ejidales, pudiéramos hablar de las modalidades en la tenencia de la tierra en México, pudiéramos hablar de los órganos de representación ejidal o comunal, en fin, tantos temas que son propios de la materia, como los terrenos nacionales. Es una temática muy amplia en la parte sustantiva del derecho agrario mexicano. Por ello, la necesidad de que los planes y programas de estudio de las universidades públicas y privadas pues se actualicen, ¿verdad?, para que en el primer semestre que se curse Derecho Agrario sea la parte sustantiva y se haga pues un abordaje descriptivo, analítico de esta temática, partiendo básicamente del artículo 27 de la Constitución Política en su materia agraria, porque debo aclarar que el artículo 27 no solamente refiere a la materia agraria, ¿no? Habla del petróleo, habla del agua, habla de una serie de elementos como los recursos naturales, la minería, ¿verdad?, la energía nuclear. O sea, el artículo 27 es de una importancia primordial y dentro de él la parte de la materia agraria. Esa sería la respuesta inicial, René, a esta primera inquietud.
Hablemos de los estudiantes, doctor. ¿Qué deben saber los estudiantes de licenciatura en Derecho, del derecho agrario en su parte procesal o objetiva? Miren, la parte procesal o objetiva del actual derecho agrario mexicano está contemplada en los artículos 163 al 200 de la ley agraria. Para su comprensión, los jóvenes deben tener bases generales de la teoría general del proceso o del derecho procesal en términos generales, porque si no tienen esas bases, pues se les va a complicar la comprensión del derecho procesal agrario, ¿sí? Por ejemplo, los presupuestos procesales. Los jóvenes deben saber que los presupuestos procesales son esas cuestiones que se deben atender de manera previa a la atención de fondo de los problemas. Los presupuestos procesales se clasifican en tres: los que atañen a las personas, a las partes, los que atañen al juzgador y los que atañen a la cosa. Por ejemplo, los presupuestos procesales que atañen a las partes: el interés jurídico, el interés legítimo, la personalidad, la capacidad, ¿sí? La legitimación procesal, ¿sí? Serían básicamente los presupuestos procesales de las partes. Los presupuestos procesales de los juzgadores, pues básicamente son dos, ¿verdad? Su competencia, esto es cuando nos opone la excepción de falta de competencia, ya sea por territorio o por materia. Y otro presupuesto procesal de nosotros los juzgadores es el tema del impedimento, ¿verdad? Nosotros podemos ser recusados para no conocer de un caso o declararnos impedidos oficiosamente. Y en el caso de la cosa materia de un pleito, el presupuesto procesal idóneo pues es la cosa juzgada. Entonces los estudiantes deben conocer estos presupuestos procesales para luego dar un segundo paso importante, particularmente en la materia agraria. El derecho procesal agrario se rige por principios, así como se rige el juicio de amparo, ¿no? Todo el mundo sabemos que el amparo tiene principios: el distancia de parte, el de agravio personal y directo, el de definitividad, etcétera, etcétera. Pues también acá nosotros en el derecho procesal agrario mexicano nos regimos por principios. Básicamente son los siguientes: el principio de publicidad, el principio de concreción, el principio de oralidad, el principio de defensa material, el principio de verdad histórica, el principio de conciliación, el principio de inmediación procesal y el principio de justicia completa. Entonces, cada uno de estos principios están, diseminados en los artículos 163 al 200 de la ley agraria. Y básicamente, los estudiantes de Derecho, para que egresen pues bien preparados, con una sólida formación académica, pues deben partir de lo que mandata nuestro marco constitucional, ¿verdad? La comprensión básica a la parte dogmática conocida como los derechos humanos. Si no partimos de allí, pues entonces la comprensión del derecho procesal agrario se nos va a dificultar. Pero más allá de la teoría y de la ciencia jurídica procesal, yo recomiendo con mucho cariño, con mucho respeto, a los jóvenes estudiantes de la licenciatura a que, como decía Calamandrei, ¿no? En la mano derecha la ley y en la otra mano un expediente, ¿sí? Y así vamos a comprender teoría y práctica. Es decir, yo les sugiero a los muchachos que vayan a la Procuraduría Agraria, que vayan al Registro Agrario Nacional, a la propia SEDATU, aquí con nosotros en tribunales agrarios, a juzgados de distrito, a tribunales colegiados de circuito, para que los muchachos
conozcan lo que es un tribunal, lo que es un expediente, porque lamentablemente pasa la carrera universitaria y hay jóvenes que no conocen un expediente, no conocen una sala de audiencias, no conocen los edificios de los tribunales. Este es un expediente, miren. Aquí está. Ya la pura demanda inicial y el auto de admisión. Entonces, los muchachos, expediente en la mano y la ley de agraria en la mano y la jurisprudencia. Es decir, terminar con el divorcio, con esa separación maligna que existe entre la teoría y la realidad. En pocas palabras, compañeras y compañeros jóvenes universitarios, ¿quieren empaparse de la materia agraria? Estudien, sí. Estudien la ley agraria, libros, estudien jurisprudencia, correcto, ¿verdad? Lean sentencias de tribunales agrarios, de amparos, pero también vayan a los tribunales, métanse a las audiencias. Bueno, ahorita hay ciertas restricciones, ¿verdad?, por la pandemia COVID. Sin embargo, pues cuando esto ya pase, pues hay que hacer un esfuerzo por ir al tribunal y conocer de manera directa cómo se viven estos principios procesales. Por ejemplo, el principio de oralidad, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que en la audiencia se le da el uso de la voz a los abogados para que expresen, pues, su postura, sus argumentos, ¿verdad? Y con mucha tristeza vemos la pobreza evidente que se padece al momento en que se le da el uso de la voz a muchos abogados. No tienen claridad en su expresión oral, se ponen nerviosos y unos quieren dictar nuevamente la demanda, la parte actora, y el demandado, a pesar de que la lleva por escrito, la quiere dictar de nuevo, ¿no? El principio de oralidad es dar una facilidad sencilla a las personas que vienen al tribunal, a la audiencia, ¿verdad? A los abogados, a la parte actora, al demandado, a los testigos, a los peritos, para que expresen su sentir, ¿sí? Por eso el artículo 185 de la ley agraria dice que las partes expondrán oralmente sus pretensiones en la audiencia. ¿Sí? Por ejemplo, el mismo artículo dice que la audiencia debe estar presidida por el magistrado. Y ahí tenemos el principio de inmediación procesal, ¿verdad? El artículo 185 en el último párrafo dice que si la audiencia no está presidida por el magistrado, pues todo lo actuado no vale, ¿no? Claro. Y el reglamento interior de los tribunales agrarios dicen que la audiencia debe ser presidida por el magistrado y que esa presidencia es indelegable. Pero ¿qué pasa realmente? Hay que decirlo, René, hay que decirlo, compañeros. Hay magistrados y magistradas que nunca pisan la sala de la audiencia. Todo se lo dejan al secretario de acuerdos, ¿eh? Y aquí hay una simulación, no hay cumplimiento al principio de inmediación procesal. Y algunos abogados, bajo el argumento de que no quieren tener problemas con el titular, no exigen la presencia del magistrado o la magistrada, ¿no? Ya lo he dicho en varios ensayos que me han publicado revistas, ya lo he dicho en mis libros, ¿verdad? ¿Por qué un magistrado agrario no va a la audiencia? Pues las respuestas son muchas, ¿verdad? Porque no le interesa, porque no tiene vocación, porque lo hicieron magistrado, porque no está legitimado para ser magistrado, o simple y sencillamente porque no sabe llevar una audiencia. Entonces, el principio de inmediación procesal es elemental en la impartición de justicia en la materia agraria. El principio de defensa material, muy importante. Hoy tuve una audiencia aquí en el tribunal, donde viene una persona
y lo digo con todo respeto, yo creo que no tiene ni la preparatoria terminada y quiere ejercer como abogado, pues. ¿Sí? Yo soy del criterio que si una persona quiere ejercer como abogado, pues caramba, cuando menos que sea pasante, no de derecho, pero que sea un pasante reciente. Porque me han tocado casos de personas que quieren litigar y le pregunto que su título, me dice, yo soy pasante. Pues sí, pero hace 20 años que terminó la carrera, ¿no? Y ese no es un pasante. El pasante es la señorita, el joven que apenas hace 1 o 2 años terminó la licenciatura, ¿verdad? Yo entiendo, pues está en trámite su título, ¿no? Entonces, el principio de defensa material es garantizarle a los justiciables que su asistencia legal, su defensa, la lleve a cabo un verdadero profesional del derecho, que tenga su título y su cédula. Lo que de suyo no quiere decir que con título y cédula garantiza que sea una persona que sepa derecho. Pues tal vez no, ¿verdad? Pero cuando menos tiene el título y la cédula, ¿sí? Entonces, el principio de defensa material lo encontramos en el artículo 179 de la Ley Agraria y créanme que se ha convertido en un dolor de cabeza porque mucha gente quiere ejercer como abogado en la materia agraria y como yo lo digo en broma, ¿verdad? No tiene ni acta de nacimiento. El otro principio importantísimo también en el proceso agrario, y que esto lo deben saber los estudiantes, es el principio de la verdad histórica, el encuentro con la verdad, conocer la verdad real, no la verdad formal. El abogado en la demanda, el abogado que redactó la demanda, pues pone lo que le conviene, ¿verdad? Claro. Y oculta cosas que no le convienen, o sea, dice, pues, esto no lo puedo decir. Y el abogado cuando la contesta, pues igual, ¿no? Dice lo que conviene y guarda lo que no conviene. Entonces nosotros, los magistrados, tenemos esa facultad que nos da la ley en los artículos 186 y 187 para ampliar, perfeccionar, profundizar u ordenar el desahogo de un medio de prueba. Por ejemplo, una inspección judicial, una pericial, junta de peritos, interrogar a las partes, interrogar a los testigos. Esa es la verdad histórica. Ese es el principio de verdad material. Buscar la verdad de las cosas, de lo sucedido, y podemos nosotros los magistrados acordar diligencias para mejor proveer, siempre y cuando le respetemos, ¿verdad?, el derecho de audiencia a las partes, porque lo que nos interesa es el encuentro de la verdad. Y como dice una máxima, ¿verdad?, la verdad se busca con el corazón, ¿sí? Por tanto, estos principios que rigen el derecho procesal mexicano son elementales en el conocimiento de los jóvenes que están estudiando la licenciatura en Derecho y también, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, también de los abogados litigantes, ¿verdad? Porque aquí hay que decir, hay abogados que se molestan cuando yo como magistrado, por ejemplo, acuerdo una diligencia para mejor proveer, ¿sí? Porque le pido informes al registro agrario, porque le pido informes a la SEDATU, porque le pido informes al registro público de la propiedad, porque pido un informe a la Semarnat para ver si en el terreno hay selvas, hay bosques. O sea, yo ordeno esas diligencias con aras de allegarme de mayor información y resolver a verdad sabida, como me dice el 189 de la ley. O mando llamar a los peritos, a una junta de peritos para interrogarlos, o interrogo a los testigos en la propia audiencia, o incluso interrogo a las partes en la audiencia, y hay abogados que se molestan. Dicen que estoy rompiendo el equilibrio procesal, ¿verdad? Y desde luego que no estamos rompiendo ningún equilibrio. Es el ejercicio de una facultad que no solamente la ley me la concede en los artículos 186 y 187, sino que incluso la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obliga a que nosotros, los juzgadores en materia agraria,
vayamos en búsqueda y al encuentro con la verdad. Esa es la importancia del derecho procesal. Y terminaría esta parte, René, comentando a las personas que amablemente nos acompañan el principio de justicia completa. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si una sentencia tiene materia de ejecución, porque yo condené a la entrega de una parcela, porque yo condené a la restitución de tierras, porque yo condené a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que le pague a un ejido el valor de un terreno donde está una carretera, porque yo condené a la SEDATU o a otra autoridad a que pague una indemnización, o porque yo condené a un comisariado ejidal a que le pague a unos ejidatarios un dinero, pues esa materia, esa sentencia debe ser ejecutada, ¿sí? Y la justicia completa comprende no solo dictar sentencias, sino ejecutar las sentencias, cumplir las sentencias. Y esto es en concordancia con el artículo 17 de la Constitución y el artículo 191 de la Ley Agraria. La jurisprudencia también de nuestro Poder Judicial Federal nos ha dicho que los magistrados agrarios debemos llevar a cabo todo tipo de diligencias con el propósito de ejecutar y cumplir nuestras sentencias. Como dice la máxima, ¿verdad? Sentencia que no se ejecuta, pues es justicia denegada, ¿sí? ¿De qué le sirve a un campesino que vino aquí a pelearse una parcela con otro, ganó el asunto, y yo digo, condeno a Juan a que desocupe la parcela para entregársela a Pedro? Pero si la sentencia no se ejecuta, pues qué bonita justicia en favor de Pedro, ¿verdad? Entonces, el principio de justicia completa quiere decir no solamente dictar sentencias y resolver los problemas jurídicos, sino también hacer todo lo posible porque esa sentencia se cumpla, se respete por todos. Eso sería la plática en términos generales, René. Me llama mucho la atención, magistrado, mucho más lo que hablabas de la teoría y la realidad, que sí es cierto, está muy acertado, porque muchos abogados efectivamente no estamos aterrizando en teoría y realidad. También me llama mucho la atención lo que usted habla, señor magistrado, que no conocen un tribunal, no un expediente, una sala de audiencias. Pero, ¿qué está pasando, magistrado? ¿Por qué estamos llegando a esto? Me llama también la atención que le dicen, bueno, no soy pasante, pero ya llega una persona que pues ya no puede ser pasante, pues ya le veo ya mayorcito. ¿Qué pasa con esto, magistrado? ¿Qué estamos haciendo o qué hace la autoridad o el constituyente? ¿Qué debería de hacer para modificar todo esto? Bueno, yo creo que un buen inicio sería que los directivos de las universidades públicas y privadas de México, particularmente la licenciatura en Derecho, vincularan más la teoría y la práctica con seminarios de prácticas forenses, ¿sí? En todas las materias, no nada más la agraria, en materia penal, en materia civil, familiar, mercantil, laboral, agraria, de amparo. Sacar a los muchachos del aula y llevarlos a un tribunal. A ver, muchachos, hoy me van a acompañar. Si tengo 30 alumnos, hoy van a ir 10. Vamos a ir a conocer las instalaciones del Tribunal Agrario. Que vean la sala de audiencias, la oficina del secretario de acuerdos, el de estudio y cuenta, el de jurídico, el de la magistratura. Llevarlos a una audiencia. O vaya, pasarles un video de una audiencia. ¿Sí? A ver, muchachos, vamos a hacer una demanda, vamos aquí a elaborar una demanda nosotros. Y ustedes 5 van a hacer una demanda y ustedes 5 la van a contestar. Y vamos a hacer un simulacro de una audiencia. Y muchachos, aquí les traigo yo una sentencia. Vamos a ver en la mano lo que es una sentencia, los datos, el proveendo, los resultandos, los considerandos, los puntos resolutivos. O sea, acercar más al alumno a la realidad, estimularlo, hacerle sentir que la carrera de nosotros
Es la carrera más hermosa del mundo, pero que tenemos que terminar con ese divorcio que existe entre la universidad y la realidad. Si al joven le gusta la materia familiar, bueno, pues hay que llevarlo a los juzgados familiares, ¿sí? Si le gusta lo penal, pues hay que acercarlo a las fiscalías, hay que acercarlo a los centros de justicia penal, ya sea estatal o federal, ¿sí? Si les gusta el amparo, bueno, pues una visita al juzgado de distrito, a un tribunal colegiado. Y yo recuerdo que antes se hacían hasta viajes de estudios a la Ciudad de México para conocer cuando menos por fuera el edificio de la Suprema Corte, ¿no? Y íbamos al Congreso de la Unión, ahí en San Lázaro, fuimos a la Cámara de Senadores, pero tenemos que cambiarnos el chip en la universidad, ¿sí? Los directivos, y también nosotros los profesores, porque hay que decirlo, René, hay mucha simulación académica. Hay una confusión entre profesor y maestro. Ser profesor y ser maestro no es lo mismo, ¿sí? Yo soy profesor normalista, luego estudié Derecho. El profesor privilegia el aprendizaje en el alumno. El profesor se interesa por emplear la pedagogía y la didáctica y utilizar técnicas de enseñanza que realmente le dejen aprendizaje al alumno. Ese es el profesor. El maestro no. El maestro da clases. De 9 a 9:50 él da su clase y no le importa si el alumno aprendió o no aprendió. Él cumple con dar su clase, se va, le pagan y tal. Entonces, sí necesitamos evitar la simulación académica en la enseñanza del derecho. Tenemos que incentivar la investigación jurídica. Caramba, todos los días me preguntan por mi WhatsApp, por Facebook, por correo, por LinkedIn, por todas las redes, me preguntan, doctor Aldo, ¿dónde hay una maestría en agrario? ¿Dónde hay un diplomado? ¿Dónde puedo cursar? ¿Por qué? Porque no hay. Por eso, y te lo digo así con todo corazón, René, es un acierto de la revista que diriges y no porque me hayas invitado a mí. Puedes invitar a otros magistrados, a otras personas que sí conocen más que yo derecho agrario, para que incentivemos la cultura jurídica en materia agraria. Lo he dicho muchas veces, miren, vayan ustedes a cualquier librería, a cualquier biblioteca, y van a encontrar 300 libros de derecho penal, y van a encontrar uno o dos, o tal vez ninguno de derecho agrario. ¿Por qué? Porque se investiga muy poco la materia agraria en México. Y es una materia básica, elemental, hermosísima, que no se debe estudiar de manera aislada. Tenemos que vincular el derecho agrario con el derecho forestal, bosques. Vean lo que dice el artículo 48 y el artículo 59 de la ley agraria. Tenemos que vincular al derecho agrario con el derecho ambiental. Tenemos que vincular el derecho agrario con el derecho indígena. Tenemos que vincular el derecho agrario con el derecho familiar, en el caso de mujeres y de menores, y tenemos que vincular el estudio del derecho agrario con una perspectiva de derechos humanos. Entonces, sí nos hace falta mucho por mejorar en las universidades públicas y privadas. Es muy triste darnos cuenta que hay universidades que ni siquiera tienen derecho agrario en su plan de estudios de la licenciatura en Derecho. Hay otras que la tienen en un semestre. Oye, en un semestre, Derecho Agrario y Derecho Procesal Agrario, pues es imposible. Y hay otras universidades que la tienen optativa, a ver qué alumno quiere tomarla, ¿no? Pues así no podemos. El derecho agrario es el derecho más mexicano de todos y es el que deberíamos de conocer más, justamente porque es vinculante al campo y todo lo que significa el campo. ¿Sí? Hay más de 32,000 ejidos en México, hay 88,000 poblaciones rurales, el 52% del territorio mexicano es propiedad ejidal y comunal.
el 70% de los litorales de las costas del Pacífico y del Atlántico son tierras ejidales. Entonces, ¿por qué está abandonado el derecho agrario? Pues porque está abandonado el campo. Si no nos interesa el campo, pues no nos van a interesar las ciencias que lo estudian. Y ese es el problema desde mi punto de vista. Me llama, bueno, estoy revisando los principios que usted hablaba, señor magistrado: oralidad, defensa material, verdad histórica y justicia completa, que están en el 163 al 200 de la ley agraria. ¿Estamos? Exacto. Que son unos principios que los estoy escuchando. Yo soy penalista, magistrado. Lo estoy escuchando, pues son muy acertados. Me llama también mucho la atención lo que usted estaba hablando. ¿Por qué abandonar el campo? Se abandona el campo y se abandona pues el derecho agrario. Estoy leyendo ahorita una información que muchas instituciones, muchas escuelas están retirando algunas materias de derecho agrario. ¿Qué se necesita, magistrado? ¿Qué se requiere para echar a andar esa máquina del derecho agrario? Y no nomás el derecho agrario del campo. ¿Qué cree que necesitamos? Se necesita una visión distinta a la que tristemente prevalece. Simplemente ahorita, en este régimen que acaba de iniciar, hace 2 años, vean ustedes el trato que hemos recibido en los tribunales agrarios, por ejemplo. Una institución que prácticamente nos tienen en el olvido, ¿sí? Vean ustedes la Procuraduría Agraria, una institución tan hermosa por la finalidad que tiene, por sus propósitos, por su propio origen, por su antecedente en San Luis Potosí en 1847, con la Procuraduría de Pobres, ¿sí? Y vemos cómo está el sector, totalmente abandonado. Una SEDATU, una Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que tiene todo lo que quieran, menos lo agrario. Parece un Infonavit, ¿sí? El señor secretario de la SEDATU únicamente se dedica a la vivienda y a la cuestión territorial, pero de los núcleos agrarios no quiere saber nada. Entonces tenemos una visión de Estado que no corresponde a la realidad. Sí necesitamos cambiarnos el chip desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y Senadores. Número 1, aprobar más presupuesto para el sector rural. Y número 2, adecuar el marco jurídico al México del 2021. Estamos trabajando con una ley agraria de 1992. Esto no es posible ya. Ya no es posible. Necesitamos una adecuación al marco legal acorde con las circunstancias de estas 2 primeras décadas del siglo XXI. Y ahí están las iniciativas de Monreal, Guardada, y ahí está la iniciativa de José Narro en el Senado y otras iniciativas que no se discuten, que no se aprueban, que no se moderniza la legislación agraria en México. Cuando la Suprema Corte hizo la consulta en el 2004, yo estaba de magistrado en Hermosillo. Y en el 2004 hice 2 propuestas, ustedes las pueden consultar en internet. La primera propuesta fue reformar la Constitución para que los tribunales agrarios se incorporen al Poder Judicial de la Federación. 2004, no ha habido una modificación. Propuse que la materia ambiental fuera competencia de los tribunales agrarios. Tampoco se. Entonces, el Poder Legislativo Federal no atiende como debe ser la materia agraria. ¿Sí? Es lo que falta. ¿Sí? Yo creo que el único que merece la palomita es el Poder Judicial de la Federación. Porque hay que decirlo. El Poder Judicial de la Federación sí ha cumplido o está cumpliendo
con las normas, con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en la cual incluye la materia agraria y la indígena. Pero no solo eso, el Poder Judicial de la Federación es el que más ha cumplido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se está autotransformando con una autocrítica positiva, con todas las aristas que pudiera haber. Yo creo que el que está haciendo el trabajo sí es el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado. Pero los otros dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Legislativo Federal, no están haciendo el trabajo que el campo mexicano merece. ¿Sí? Ya lo he dicho en otros videos que se pueden consultar en Facebook, donde he planteado mayor atención al sector agrario. Nosotros, los tribunales agrarios, tenemos un abandono permanente desde el 2015 a la fecha. Nuestro presupuesto, lejos de aumentar, se reduce. Nuestra plantilla laboral, lejos de aumentar, se ha reducido. Y así no podemos. No podemos atender la carga de trabajo por mucho esfuerzo que hagamos. Vean cómo está la SEDATU, vean cómo está el RAN, vean cómo está la Procuraduría Agraria. ¿Sí? Con mucho trabajo, con poco personal y con sueldos verdaderamente indignos. Entonces, te respondo, René, ¿qué necesitamos? Cambiar la visión de Estado hacia el campo mexicano. Poder ejecutivo, poder legislativo y lo que le corresponde al Poder Judicial. Doctor, el derecho forestal, hablábamos del derecho ambiental, derecho indígena, derechos que inclusive deben de estar ahí, los derechos humanos, ¿siguen igual de abandonados? Lo que usted está comentando. Sí, sí, porque ¿Cómo está? ¿Quién habla de derecho indígena en México? ¿Quién habla de derecho indígena en México? Hablamos del mundo indígena, de nuestros pueblos originarios, de nuestras comunidades, pero a veces lo hacemos con eufemismos, como para embellecer el discurso. Pero una atención de raíz, de origen, todavía no la tenemos en los más de 63 pueblos indígenas que afortunadamente tenemos en México. Yo he sido magistrado en Chihuahua, donde atendí comunidades y ejidos con población indígena, ¿sí? Los rarámuris, que mucha gente los confunde con tarahumaras. La tarahumara es la sierra, los indígenas son los rarámuris. Veamos el contexto que tiene de abandono. Es un abandono. Estuve en Chilpancingo, atendí mixtecos, nahuas y tlapanecos. Estuve en Tepic, en donde atendí a los huirráricas, conocidos como huicholes, también a los coras. Estuve en Sonora, atendí los pimas, los yaquis, los seris. Y aquí en Quintana Roo, la población indígena maya. Pues, sí necesitamos políticas públicas de atención afectiva a los pueblos y comunidades indígenas de México. Materia ambiental, en México, si no estamos en el suelo, estamos en el subsuelo. Veamos cómo se divulga la legislación ambiental en México. ¿Qué saben los chavos de derecho ambiental cuando salen de la carrera de derecho? No saben absolutamente nada. Hay que decirlo aunque duela, y no lo digo por burla. Sí, es verdad. Lo digo por honestidad. Lo acepto. No, porque el chavo quiere salir, él piensa ser fiscal. Sabe, te respeto mucho, dices que eres penalista, pero como que todo el mundo cree que el derecho es el derecho penal. Pero hablarle a los chavos de derecho ambiental, derecho indígena, derecho agrario, no sé, como que aborrecen la carrera y como que no les gusta, ¿no? Entonces, sí tenemos reprobada la materia ambiental en México. ¿Sí? A ver, ¿quién sabe de los sitios Ramsar en México? Yo te aseguro, René,
que formo a 10 abogados litigantes aquí en el tribunal y les pregunto de los sitios Ramsar. Y ojalá me equivocara, pero yo te aseguro que no saben lo que son los sitios Ramsar, porque desconocen el derecho internacional de los derechos humanos, y el sitio Ramsar es un tratado, un acuerdo internacional para la protección de los humedales en el mundo. Quintana Roo tiene un litoral con el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Sinaloa, de donde yo soy, tenemos litoral en el Pacífico. El litoral más grande lo tenemos en Sonora. Vete a Veracruz, al Golfo. Pero, ¿por qué estamos en un deterioro ambiental en México? Pues porque no tenemos educación ambiental. No la tenemos en la primaria ni en la secundaria. Y en la universidad, pues todos los chavos quieren estudiar derecho penal o quieren ser de derecho civil. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que les guste lo penal y qué bueno que les guste lo civil. Pero qué malo, o qué incorrecto, o qué indebido que no se le dé la atención a otras disciplinas jurídicas como es el derecho agrario. Es elemental el derecho agrario. Así como para un médico, un estudiante de medicina, es elemental la anatomía humana, ¿sí? Pues para nosotros, los estudiantes de derecho, es elemental el derecho agrario mexicano, porque es nuestra razón de ser desde el punto de vista histórico. El alimento viene del campo, no se da por la avenida Insurgentes en la Ciudad de México, ni por Reforma, ni el Zócalo, viene del campo. Y allá viene el tomate, la papa, el cebolla, el garbanzo, frijol, chile, trigo, arroz, lo que me pongan, las frutas, la leche, el huevo. Entonces no estamos pensando en eso y por eso no tenemos una autosuficiencia alimentaria. Tenemos un déficit alimentario, tenemos una dependencia alimentaria, particularmente con Estados Unidos, en materia de granos, por ejemplo, el maíz. Vean cómo está la producción de caña. La poquita caña queda nada más en Nayarit, en Veracruz y aquí en Quintana Roo. Y en igual de producir azúcar, estamos importando fructuosa. Entonces, por eso decía, sí necesitamos un cambio de políticas públicas, pero desde quienes toman decisiones a nivel nacional. Hay que voltear la mirada al cambio. Magistrado, me llama mucho la atención que hablabas, si no me equivoco, de 32,000 ejidos en México. ¿Qué falta? ¿Regularización? ¿Que ese ejido realmente tenga el uso correcto? Porque muchas veces yo me he dado cuenta y he observado que ya muchos ejidos lo ocupan como vivienda. ¿Qué pasa con esos ejidos, magistrado? Mira, René, somos muchos Méxicos en un México. La visión agraria para Quintana Roo no puede ser igual que la visión agraria para Chihuahua. Claro. Porque el campo chihuahuense tiene características distintas a Quintana Roo. ¿Sí? Yo no puedo aplicar una política pública en Sinaloa pensando que estoy en Chiapas. Es totalmente diferente. Debemos tener miradas, enfoques y planteamientos regionales. Vete a Coahuila, maestro. Vete a Coahuila, donde el desierto se está comiendo a las ciudades y a los ejidos. ¿Sí? Y hay ejidos que ahorcan a los municipios. Hay municipios que no crecen, que no se desarrollan, porque los estrangulan los ejidos. Te pongo 2 ejemplos. El ejido Agua Prieta, en el municipio de Agua Prieta, en Sonora. Si llega una empresa a quererse establecer, a trabajar ahí en Agua Prieta, va con el municipio, sí va con el municipio, porque tiene que ir. Pero finalmente el que autoriza es el ejido, porque la ciudad de Agua Prieta está rodeada por el ejido Agua Prieta. Vete a Mazatlán, Sinaloa.
Vete por el malecón en una pulmonía, escuchando la banda y tomándote una chela. Y pasas por todo el malecón para la zona dorada y son tierras de Ejido El Venadillo. La ciudad de Mazatlán no crece si no lo autoriza el Ejido. Y te puedo poner muchos ejemplos. Entonces, necesitamos miradas, planes regionales para atender el campo mexicano. Una regla no aplica para todo México. Y eso ha sido un error histórico en las administraciones públicas federales. El campo de Sinaloa es distinto al campo de Chiapas. Y el campo de Chiapas es distinto al campo de Coahuila. Si estoy en Coahuila, o estoy en Sinaloa, o estoy en Sonora, o en Quintana Roo, debo tener un estudio regional, un diagnóstico regional de la problemática rural que allí vive. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo, aquí no hay comunidades agrarias. Aquí hay 282 ejidos, unos por dotación y otros por la vía del nuevo Centro de Población Ejidal. Quintana Roo nació el 8 de octubre del 74, al igual que La Paz, en Baja California Sur. Pues la problemática agraria de aquí es distinta a la problemática agraria que tenemos en otra parte de la República. Eso es lo que necesitamos desde mi punto de vista. Ok, doctor, sigamos con los estudiantes. ¿Qué deben saber los estudiantes de la licenciatura en Derecho de las instituciones públicas del sector agrario, magistrado? Bueno, pues si van a su fiesta de graduación y les entregan la carta de pasante y el anillo, qué bueno, ¿verdad? Los felicito. Pero los voy a felicitar más si cuando menos saben que el sector agrario lo encabeza la SEDATU y que de la SEDATU dependen la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. El RAN es un órgano desconcentrado, por eso expide certificados parcelarios, certificados de derechos de uso común y títulos de solares urbanos. La Procuraduría Agraria es un órgano descentralizado, tiene una función de servicio social. Son instituciones muy nobles en bien del sujeto agrario mexicano. Entonces, eso debe saber el estudiante. Y que también hay otras instituciones del gobierno que, si bien es cierto, no están directamente ligadas al campo, de alguna manera sí tienen influencia. Por ejemplo, la Semarnat en materia ambiental, ¿sí? En el cuidado de los ecosistemas, de nuestra biodiversidad, de nuestra flora, de nuestra fauna. A ver, si hay mangles, si hay selvas, ¿se puede parcelar ese terreno? ¿Qué nos dice la ley? Nos dice que no. ¿Sí? ¿Y qué pasa en los litorales mexicanos? Pues lo que pasa es que los intereses económicos han superado a la conciencia ecológica. Es decir, se parcelan terrenos aun y cuando sean selvas o bosques, y luego se adquiere el dominio pleno y se hace propiedad privada. ¿Sí? Entonces, hay otras instituciones como la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, que también es importante, ¿sí? En materia de ríos, de lagos, lagunas, cenotes, todos los cuerpos de agua los debe atender la Comisión Nacional del Agua. Otra institución, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Cómo preservar nuestro patrimonio histórico, nuestras zonas arqueológicas, nuestros parques nacionales, nuestras áreas de reserva? ¿Cómo cuidar nuestra flora y nuestra fauna? Bosques, la Comisión Nacional Forestal. Eso deben saber los muchachos que egresen de la carrera de Derecho, y también lo digo respetuosamente, muchos abogados, litigantes o profesores universitarios, porque hay profesores que te enseñan Derecho Agrario, pero andan perdidos en la historia. Allá en el Calcuy andan de los aztecas y les preguntas por una cuestión actual y no saben los señores. Y entonces, ¿qué hace ese profesor?
pues hace que el estudiante odie el derecho agrario. ¿Por qué? Porque lo trae perdido en el Calpulli y en el Tlampetlayi y por allá en el Pillayi, pero no le habla de lo actual. ¿Por qué no le decimos a los estudiantes que las ciudades necesitan crecimiento y desarrollo, aeropuertos? A ver, para establecer un aeropuerto se ocupa tierra y la mayoría de las tierras son de ejidos y comunidades. Ahí está el asunto de Santa Lucía. Vean cómo está el problema ahorita allí. Está el aeropuerto de Puerto Vallarta, el mismo aeropuerto de Guadalajara, el aeropuerto de Tijuana. Y te puedo poner muchos ejemplos de cómo el crecimiento y desarrollo de México no puede estar desligado de la situación de los ejidos. ¿Y qué hace falta dentro de los ejidos? Pues hace falta más conciencia, porque dentro de los ejidos hay muchos problemas. Eso es lo que debería de saber básicamente un estudiante de Derecho. Empezar por estudiar el artículo 27 constitucional, enamorarse del artículo 27, leer bien la ley agraria y sobre todo ir a las instituciones del sector agrario, entre ellos nosotros los tribunales. Magistrado, en base a su experiencia, conocimiento, trayectoria, ¿qué otras cosas deberían saber los estudiantes de Derecho Agrario? Pues, lo he dicho ya en mis libros y en el más reciente que voy a publicar ya unos meses más, pues deben saber leer, pero no solamente leer, sino comprender lo que leen. Porque a veces leemos y no estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Entonces, yo los invito a los jóvenes a que hagan de la lectura un hábito, que tengan el hábito de la lectura, una disciplina de la lectura todos los días, 1, 2 horas y media, 3 diarias. Leer para comprender lo que se está leyendo. Un segundo paso, hacer ejercicio de interpretación. ¿Qué entendí de un párrafo? ¿Qué entendí de un precepto legal? ¿Qué entendí de una sentencia? ¿Qué entendí de una jurisprudencia? Tercero, hacer ejercicio de argumentación jurídica. Es decir, ser seres pensantes, racionales, gente que nos distingamos por nuestra sólida argumentación jurídica. Eso deben tener los muchachos como tareas esenciales. Y algo más, tener una visión de los derechos humanos, que lean muy bien el artículo 1 de la Constitución, y tú eres penalista, y tú no me dejas mentir la importancia del 14, del 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, y, ¿no? Porque ahí está la estructura, la columna del sistema penal. Tenemos que leer, pero leer bien estudiada la Constitución, leer para comprender, evitar distractores, tener un estudio concentrado y algo que es de suma importancia, entender los nuevos tiempos y ver los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la perspectiva de género. ¿Cómo es posible que nuestra constitución política, que es la ley fundamental, no tenga contemplada la perspectiva de género? Ese es un tache al Poder Legislativo Federal, ¿sí? ¿Cómo es posible que la ley de amparo, que el 3 de abril va a cumplir ya 8 años, no hable de la perspectiva de género? O sea, estamos reprobados legislativamente. Pedir que la ley agraria hable de perspectiva de género, pues es imposible. Lo tenemos que ir resolviendo con la jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿verdad? Es invitar a los muchachos al control concentrado o difuso de la constitucionalidad de las normas. No se diga de la lectura a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yo aquí en la Universidad de Quintana Roo, donde soy profesor,
y también de la Universidad Modelo, que es universidad privada aquí en Chetumal, yo les llevé a los alumnos la sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana. Se la regalé. Le dije, muchachos, aquí está un ejemplar de la sentencia Campo Algodonero. Fotocópiela y vamos a hacer comentarios. Tenemos que sacudir la conciencia. Pero hay que empezar por nosotros, ¿verdad? Nosotros los profesores, los servidores públicos. Aquí en tribunales agrarios también nos hace mucho, pero mucha falta estudiar. ¿Sí? A veces hacemos las cosas por hacerlas, ya mecánicamente, sin entusiasmo, sin ganas, sin alegrías. Y ya lo hacemos como una máquina que nos prenden el off y caminamos y nos prenden el on y ahí andamos, ¿no? Yo creo que necesitamos innovar, necesitamos sacudirnos esa modorra, esa flojera. Necesitamos todos los días estudiar, actualizarnos, ¿verdad? Es lo que yo les diría a quienes me escuchan, mi buen amigo René. Gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas que le quiere hacer el público, doctor. Lorena Medina pregunta, ¿hay un buen campo laboral en la materia? No conozco a nadie que se dedique a eso. Voy para noveno y jamás he visto nada de agrario en mi universidad. Acertadamente lo que comenta, doctor. Me está dando la razón. Oye, René, si el profesor que le dio derecho agrario no sabe dónde está el tribunal agrario, nunca ha ido, como el que les da amparo. Yo les digo a los muchachos en la universidad, oye, el juez que te imparte amparo, ¿te ha traído una demanda de un amparo indirecto? ¿Te ha traído una demanda de un amparo directo? ¿Te ha traído una sentencia de un juez de distrito? ¿Te ha traído una ejecutoria de un colegiado? ¿Te ha traído un incidente de nulidad de firma? No. Pues ese señor que dice que es profesor, pues no es profesor, es maestro. Entonces, el pobre alumno, ¿cómo sale? Perdóname la expresión, pero sale muy jodido. Sí hay campo laboral para el derecho agrario. Es más, hay asuntos agrarios que con uno que te vaya bien, resuelves el problema económico de tu vida. Con uno que ganes, resuelves el problema económico de tu vida. ¿Eh? Sí. Simplemente, pongo un caso. El señor ese que está peleando parte del terreno del aeropuerto en Santa Lucía. El señor ese que dice que es dueño de una parte del terreno con una escritura. Ayer le contestaron de la SEDATU. Y el señor se fue a un amparo que fue de distrito. Y yo me quedé pensando anoche, ¿y será el amparo la vía o el juicio agrario ante el tribunal? Porque la SEDATU dice, ese terreno donde está ahí construyéndose el aeropuerto, está amparado con un título de terreno nacional. Y el señor dice, espérate, ese terreno es mío, o una parte del terreno es mío. Y escuchaba ahí unas noticias que el señor promovió un amparo indirecto ante juez de distrito. Y yo lanzo así como, ¿no? ¿Y es el amparo a la vía idónea o el juicio agrario? ¿O un procedimiento administrativo? Más la voy a complicar, la voy a problematizar la temática. Porque el señor se fue al amparo, pero el amparo se resuelve litis constitucional. Son tribunales de control de constitucionalidad, en tanto que los tribunales agrarios somos órganos jurisdiccionales de control de legalidad y excepcionalmente de control de constitucionalidad, pero no concentrado. Entonces, el derecho agrario es hermosísimo. Hay ocasiones, se los juro, es una confesión muy personal, pero no me la tomen a mal. Pero hay ocasiones en que me dan ganas de renunciar a la magistratura agraria y ponerme a litigar. Porque yo veo que los abogados, con uno o dos asuntos, económicamente les va muy bien, viven bien.
porque sí hay asuntos muy interesantes en el país, Sí. muchísimos. Entonces, sí hay mercado laboral, le contestaría yo a la señorita y la invitaría a que se ponga a estudiar Derecho Agrario y que mañana, y que vaya a los tribunales, que vaya a las instituciones, que conozca la vida y que mañana pasado ella ejerza como litigante en materia agraria. Esa sería mi respuesta, René. Joel Robledo pregunta, ¿es aplicable la prescripción positiva en un ejido? La prescripción positiva la regula el artículo 48 de la ley agraria y sí aplica, pero únicamente en tierras delimitadas como parcelas. No aplica la prescripción positiva tratándose de solares, como tampoco aplica tratándose de tierras destinadas al uso común. El artículo 73 y el artículo 74 de la ley agraria dicen que las tierras del uso común son imprescriptibles. Sí aplica la figura de la prescripción positiva, está en el artículo 48 de la ley agraria. Ok, doctor. Zuli Rivero pregunta, ¿cómo es que gran parte de las costas son o las hacen propiedad y así son propietarios extranjeros? Miren, el artículo 27, fracción primera de la Constitución Política, prohíbe que los extranjeros no nacionales, tengan el dominio directo de tierras en una franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 kilómetros de la playa hacia adentro. Y miren qué bonita pregunta me hace la persona, ¿no? Playas, derecho ambiental, derecho de aguas, derecho agrario. ¿Qué es playa? ¿Qué es zona federal marítimo terrestre? ¿Y qué son los terrenos ganados al mar? Y para yo saber eso, pues necesito estudiar derecho agrario, la ley de bienes nacionales y las reglas de operación de la Secretaría de Recursos Naturales para establecer la zona federal marítimo terrestre. Pues hay una prohibición de los extranjeros para que tengan el dominio. Ya sé lo que la gente está pensando. Oiga, pero ¿por qué en Bahía de Quino, allá en Sonora, en Hermosillo, los norteamericanos tienen unas fincas muy bonitas a 20 metros de playa? ¿Y por qué en Ensenada también? ¿Y por qué en Acapulco? ¿Y por qué en Zihuatanejo? ¿Y por qué en Tulum? ¿Y por qué en Cancún? ¿Y por qué en Fort Dodge? ¿Y por qué en Puerto Progreso? ¿Y por qué en Veracruz? Ya lo sé. ¿Por qué? Porque recurrieron a un abogado que sí sabe. ¿Y qué sabe el abogado? Sabe utilizar una figura jurídica que se llama el fideicomiso. Y esas personas disfrutan de las mejores playas, de las tierras adyacentes a las playas, zona federal marítimo, a través de una figura que se llama el fideicomiso. Ya dirigí una tesis de maestría con esa temática, Quien quiera información, con mucho gusto, para fines académicos, con mucho gusto, ¿verdad? Pero el artículo 27, fracción primera, te lo prohíbe. Entonces, si hay una prohibición constitucional, ¿cómo le hacen los extranjeros para tener la tierra? Pues a través del fideicomiso. Por eso le digo a mis alumnos, los asuntos los gana el abogado que más estudia, no el que tenga la razón. Porque ustedes pueden tener la razón, pero si no tienen la habilidad para demostrarla en el proceso, los van a tumbar. Hay que estudiar. Andrea Julián pregunta, doctor, ¿qué pasa cuando el gobierno toma terreno sin autorización de los ejidatarios? ¿Qué pasa? Pues en primer lugar es una arbitrariedad. Es un acto inconstitucional, es un acto ilegal, porque para eso está la figura de la expropiación. Artículo 27, segundo párrafo.
Por eso les dije, ¿quieren enamorarse del derecho agrario? Empiece con el estudio del 27 Constitución. La expropiación es un acto administrativo unilateral del Ejecutivo Federal, pero se rige por un procedimiento administrativo regulado por la Ley Federal de Expropiación. Ahora, en cada estado de la República hay una ley estatal de expropiación, pero es para fines del Estado. Entonces, si el gobierno se apropia de terrenos y no lo hace bajo la norma constitucional y legal, estamos ante un acto inconstitucional e ilegal. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir a los tribunales. Para eso estamos. ¿Está permitida la ocupación previa de terrenos tratándose de la expropiación? ¿Se debe conceder lo que antes se llamaba la garantía de audiencia tratándose de la expropiación? Ahora se llama derecho de audiencia. ¿Cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia de la segunda sala tratándose de la expropiación en materia agraria? Ese es un tema importantísimo, hermosísimo. Un buen estudiante de derecho lo debería tener siempre aquí en la cabeza. Porque si bien es cierto que el Estado puede menoscabar el derecho de propiedad de un ejido, de un particular, a través de la expropiación, no menos verdad resulta que el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución mexicana, dice que nadie puede ser privado de un derecho, sino a través de un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a la ley existente anterior al hecho. Y aquí viene un problema hermosísimo. ¿Y cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento? Porque el artículo 14 así nada más dice. Y la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte ya nos dijo que esas formalidades son 4. Primera, que te notifiquen la radicación de un caso. Notificación viene de dar noticia. La notificación es una comunicación procesal. Segunda formalidad, que se te dé derecho de defensa, derecho probatorio. Es la segunda finalidad. Tercera, derecho de formular alegatos, de argumentar. Y cuarta formalidad, tengo derecho al dictado de una resolución justa y apagada a derecho. Esas son las 4 formalidades esenciales a las que se refiere el artículo 14 constitucional. No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia del Pleno de la Corte. Por tanto, si el Estado mexicano o un Estado, un gobierno estatal o un gobierno municipal se apropia de terrenos equidales o comunales sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, estamos ante un acto ilegal o inconstitucional. Magistrado Julio Contreras Taboada pregunta, ¿las parcelas escolares asignadas por los ejidos a las escuelas son propiedad de la Secretaría de Educación o son del ejido? Miren, este es mi nuevo libro. Okay. El lunes lo mando a la editorial a México. Y aquí estoy planteando precisamente, se llaman parcelas con destino específico. Artículo 6. Parcelas con destino específico. 6.1, la parcela escolar. El propietario de las tierras es elegido. No lo dice el Saúl, lo dice el artículo 9 de la ley agraria. Aunque el propietario originario de las tierras es la nación, y no lo dice el magistrado Baldo, lo dice el artículo 27 constitucional. Pues así empieza diciendo el 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación. Así empieza diciendo hermosamente el 27. Por tanto,
Le contesto a esta persona que amablemente preguntó. La SEP, o como se llame la autoridad educativa, no es propietaria de las parcelas escolares. René, aquí lo digo, es muy triste ver la realidad. ¿Sabían ustedes, personas que me escuchan, que el reglamento de parcelas escolares que maneja la SEP fue creado por Jaime Torres Bodet? Fíjense, desde entonces fue creado. Yo creo que ha sido uno de los más brillantes secretarios de Educación Pública que hemos tenido los mexicanos, don Jaime Torres Bodet. Y el reglamento de parcelas escolares más nuevo que tenemos los mexicanos, ¿quieren saber de qué año es? Da vergüenza. Es de 1980, señores. ¿Qué ha hecho la SEP de 1980 al 2020 en tratándose de parcelas escolares? Ha hecho el abandono de las parcelas escolares. ¿Por qué? Porque en los ejidos, el director de la primaria se cree el dueño de la parcela, él dispone, o en su caso, el presidente del comisariado ejidal. El origen de mi vida como inquieto por el derecho agrario nació precisamente de un tema de parcela escolar en 1985, cuando hice mi servicio social universitario, cuando un bribón presidente del comisariado ejidal le quitó la parcela escolar a una primaria para dársela a la novia en turno que tenía. Entonces, una parcela escolar se debe representar por un comité o un consejo de administración que es tripartita. El presidente de la sociedad de padres de familia, el director de la escuela y un miembro del comisariado ejidal. Uribe Castañeda le pregunta, doctor, ¿qué opina de esta jurisprudencia? Procedimiento agrario. No se actualiza una violación a sus formalidades. Cuando el juicio, una de las partes acude asesorada por un abogado titulado y la otra por un estudiante o pasante de licenciatura en Derecho. Pues sí, es una jurisprudencia por contradicción de tesis de la segunda sala. Pero esa jurisprudencia ha venido no a resolver problemas, ha venido a generar problemas. Porque, ¿qué entender por pasante de derecho? Como se dice ahora, es una categoría sospechosa. O como se decía 10, 15 años atrás, es un concepto jurídico indeterminado. Yo dije hace rato, ¿quién es un pasante? Bueno, pues es una señorita, un joven, que hace 1 o 2 años egresó de la licenciatura. Yo entiendo, en mi regla de la experiencia y de la lógica, que ese es un pasante. Pero si tú, René, vienes a litigar aquí al tribunal, yo te digo, licenciado, su cédula, y tú me dices, yo soy pasante, porque así me pasó hace días y ahora en la mañana, yo te pregunto, ¿acaba de recibirse? Y tú me dices, no, yo me recibí en el 90. ¿Eres pasante? Eres un irresponsable. Ah, caray. Entonces, eso es lo que batallamos aquí nosotros, pues. ¿Por qué? Porque vienen líderes de organizaciones campesinas o gente que le hace al líder ahí, gente sinvergüenza, bribona, que quiere ejercer como abogado. Y esa jurisprudencia de la segunda sala, más que venir a resolver problemas, generó problemas. ¿Por qué? Porque tal vez la gente de la Suprema Corte no entienda la realidad del campo. Ellos están allá en las oficinas muy elegantes de la Suprema Corte y producen jurisprudencia con una visión formal, dogmática, pero no real y directa de lo que nosotros los magistrados vivimos a diario aquí. Ahí están los problemas. Y ni modo. Pero yo acepto por pasante a un chavo que va 3 años que egresó. Le puedo entender que es un pasante. Pero más de 5 no. Fíjense, ahora en diciembre, antes de salir de vacaciones, vino una persona a litigar aquí conmigo y venía de Mérida. Dije, licenciado, la cédula, y me dijo, no, soy pasante. A ver, demuéstremelo. Y me sacó una copia simple
de una constancia de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde había egresado en 1998. ¡98! Le dije, mira, si hubieras hecho 5 años más de carrera, más 3 de maestría y 3 de doctorado, ya tuvieras un doctorado, maestro. Entonces, ese tipo de personas son justamente los problemas, no para mí como magistrado, para los sujetos agrarios, a la gente que cree en ellos y que luego no les va bien y que alegan en el amparo. ¿Qué alegan en el amparo? Dicen, vengo a pedir amparo porque se me violentó mi debido proceso, ya que yo fui defendido por una persona que no era licenciado en Derecho. ¿Y qué hace un juez de distrito? ¿Qué hace un colegiado? Se concede el amparo para el efecto de que todo insubsistente se reponga el procedimiento a partir de la infracción cometida y el magistrado le garantiza la defensa con un abogado. Entonces, ¿qué papel juega esa jurisprudencia? Son dolores de cabeza las personas. Lo viví en Obregón, en Chihuahua, en Chilpancingo, en Culiacán, en Mazatlán, en Tepic, aquí donde he estado. Siempre hay ese tipo de personas. Yo no les permito ejercer, ¿eh? Yo no les permito ejercer. Y les he permitido, en un caso, porque el juez de distrito concedió un amparo precisamente en base a esa jurisprudencia. Pues si me lo dice el juez lo hago, pero yo no te lo permito. En materia penal, doctor, sí dice acerca que se requiere que tenga cédula profesional como licenciado en Derecho. ¿Y por qué la materia agraria no? Él sí yo sí, tiene usted razón. Inclusive entrando ¿Que somos de quinta o qué? Entrando a audiencia le piden su cédula. ¡Claro! Oye, yo fui a la universidad, entré, hice mis tareas, mi tesis, tengo licenciatura, maestría y doctorado. Perdónenme, pero me he chingado mucho estudiando para tener mis documentos, para que mi profesión la ejerza una persona que no tiene ni la fe de bautismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo amo mi profesión, yo la quiero, yo la respeto. Y quiero que la ejerza gente que fue a la universidad y entró a clases. Porque también aquí hay un chiste. Hay muchos licenciados en Derecho que son por prescripción positiva. ¿Cuáles son esos? Los que se inscribieron al primer año y no se murieron en los siguientes 5 y se recibieron. Son licenciados en Derecho por prescripción positiva. Tenemos que cuidar nuestra profesión, pues. Así es. Esta jurisprudencia de la segunda sala generó muchos problemas. Y hay otras más. Cristian Betancourt le pregunta, ¿qué necesita para que las tierras ejidales se vuelvan pequeñas propiedades? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Es el neoliberalismo, dijeron por ahí, ¿no? Miren, es un procedimiento que se le llama el dominio pleno. Artículos 80 al 86 de la ley agraria. Hay un parcelamiento, en un ejido se le da un certificado parcelario, lo expide el RAN. Con ese certificado parcelario vas a la asamblea y pides que te autoricen el dominio pleno, o sea, que deje de ser ejidal para convertirse en pequeña propiedad o particular. Si la asamblea te dice que sí, entonces pides un acta de la asamblea e inicias un trámite ante el Registro Agrario Nacional. Y el Registro Agrario Nacional te recibe los papeles y va a dictar una calificación que puede ser positiva o puede ser negativa. Si es negativa, el RAN te va a decir que no. Entonces te vas a venir a pelear aquí al tribunal. Pero si el RAN te dice que sí, te va a cancelar el certificado parcelario y te va a expedir un certificado de propiedad. Se cancela el parcelario y te expide uno de propiedad. Y ese nuevo se inscribe también en el RAN y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Y ahora sí, papá, a pagar impuestos. Lisbeth Almeida le pregunta, ¿algún consejo para litigar? Estudiar. Estudiar. Primero estudiar. Así como lo dije, ¿no? Doctor, ¿tiene tiempo para hacerle un par de preguntas más?
Y adelante, la que quieran. Ramón Islas pregunta, ¿algún libro que nos recomiende para comprender mejor el derecho agrario? Los suyos, doctor. ¿Algún libro? ¿Algún libro? Le voy a mostrar los que ha escrito. En este orden. El de la magistratura. Este es mi primer libro. Estaba morrito, miren. Estaba morrito. Estaba guapo. Esto lo escribí en el 94. El segundo. Este lo escribí en Durango en 1995-96. Era yo secretario de acuerdos en el tribunal. El tercero. Este libro es mi tesis de maestría. El cuarto. Este lo escribí en Chilpancingo Guerrero en el 2000. El quinto. Lo escribí en Hermosillo en el 2005. El sexto. Ahí va. En el 2009. Puros casos prácticos. En el 2018. En Tepic, Nayarit. Y este, que es el más reciente, y el que ya les mostré ahorita, que ya va para la editorial el lunes. Okay. Esos son los libros que yo he escrito, pero también hay libros de otros compañeros académicos, universitarios, compañeros magistrados que también escriben, y que sería muy bueno la consulta de esos materiales. Doctor, me preguntan que si puede dar el nombre de los libros y dónde pueden encontrarlos. Bueno, se venden en la Ciudad de México, directamente en la editorial, pero si alguien quiere, para facilitarles el envío y todo, me pueden mandar un correo electrónico. Ok. ¿Puede darnos su correo, doctor? Sí, cómo no. Adelante, doctor. Saúl Aldo, repito, saulaldo@hotmail.com. Y la última pregunta, doctor, ¿cuál sería la desventaja principal entre propiedad privada y ejidal? Alba Rocío pregunta. Yo no le veo ventajas ni desventajas, porque finalmente la tenencia de la tierra debe cumplir un propósito que es la producción de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, tierra que se dedica a la ganadería, son agostaderos, cerriles, agostaderos de monte. Pensemos Sonora, pensemos Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, regiones de San Luis Potosí. Si hablamos de la agricultura orgánica, mi querido Sinaloa, ¿verdad? Yo soy ejidatario, yo tengo sembrado ahorita mi parcela de garbanzo, ¿sí? Nosotros producimos alimentos, maíz, frijol, trigo, tomate, chile, cebolla, zanahoria, todo tipo de hortalizas producimos en Sinaloa, ¿verdad? Aquí en Quintana Roo se produce caña, se produce poco maíz, ¿sí? Pero si te vas a los ejidos forestales en Chihuahua, en Sonora, en Durango, pues vamos a encontrar productos de madera importantes, ¿no? Entonces, independientemente de que si sea propiedad privada o ejidal, la tierra debe cumplir esa función, ¿sí? Esa función. Y tratándose de las tierras vinculadas a los litorales, a la zona federal marítimo, a las playas, a los terrenos ganados al mar, pues deben tener una vocación acuícola. Allá en Guasave, Sinaloa, de donde yo soy, los ejidos que están pegados a la playa producen camarón, producen ostión, producen rana, producen tilapia, ¿sí? Entre otros productos. A esa actividad agrícola poco conocida en México se le llama la acuacultura. Todo el litoral de nosotros en Sinaloa, lo que es Culiacán, lo que es
Angostura, lo que es Guasave, lo que es Ahome. El sur de Sonora tenemos una producción acuícola muy importante, o sea, la tierra se usa como estanques, se llena de agua salada que se extrae del mar con bombas, se hacen como unas albercas, entonces la tierra tiene una vocación de producción de alimentos, ¿sí? Entonces, no importa que sea propiedad privada o ejidal, la ventaja o la desventaja no creo que haya. Yo creo que si usamos la tierra para producir alimentos, para el bien común, para el bien del prójimo, yo creo que estamos cumpliendo con la función social que el artículo 27 constitucional le asigna a la tierra en México. Doctor, Ramón Islas le pregunta, ¿el ejido entra en disolución de la sociedad conyugal? No, los derechos agrarios no forman parte de la sociedad conyugal, no los engañen. Que no se lo lleven al baile, ni tampoco ustedes engañen a la gente, no la jodan. Porque luego llevan divorcios. A ver, vamos a hacer un convenio, vieja, vente para acá. Oye, dame la parcela porque es de la sociedad conyugal. No, los derechos agrarios no forman parte de la sociedad conyugal. La jueza Eva María Zarza le comenta, de acuerdo, señor magistrado, el derecho agrario es una materia muy importante en México, que se vincula con las demás ramas de la ciencia jurídica. Su conocimiento es esencial y debe conservarse en los planes académicos de todas las universidades. María Concepción comenta, Jacobo González, gracias. Es una pena que la materia agraria la hayan quitado del programa de la mayoría de las universidades. Es una vergüenza. María Concepción comenta, es como la tutela judicial efectiva. El principio de justicia completa comprende desde el inicio del procedimiento hasta la ejecución. Hasta el archivo del expediente, claro que sí. Dista Onades comenta, yo soy de la UAM, justo acabo de tener derecho agrario por 2 semestres. Fue muy completo el curso, hasta puede entrar en un adelanto del derecho municipal. Y bueno, tiene muchos comentarios, pues se los voy a hacer llegar. Hay mucha gente que nos saluda, mucha gente de varios estados. Saludos de Zapopan, Jalisco, Mar, Vivis Ney desde la Ciudad de México, Adela Gómez de Tabasco, Veracruz, Cuernavaca, Morelos, Chiapas, San Luis Potosí, Sinaloa, Pachuca, Quintana Roo, Hidalgo. Le mandan muchos saludos. Excelente ponencia, le dice Yasmín Villanueva. Gamaí Villegas dice, interesante disertación. Doctor, le voy a hacer llegar todavía muchísimos comentarios. Muchas gracias, René, con mucho gusto. Le agradezco muchísimo y yo creo que queda pendiente otra, ¿no, doctor? Cuando quiera, cuando quiera. Nos ponemos en contacto y sigue pendiente. Le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo y también ya me hizo reflexionar, hay que estudiar. Abrazo a todos y mi cariño y mi corazón para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en contacto, gracias. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Adiós.